Luego de un pésimo primer semestre, la economía emite señales de ligera recuperación gracias al desembolso de 1.500 millones de dólares de China y a la colocación de bonos por 1.000 millones en el mercado internacional. Al respecto, Patricio Rivera, ministro coordinador de la política económica, señaló lo siguiente. Veamos. Quiero informar a la ciudadanía una buena noticia. La economía en este momento está empezando a estabilizarse. Esto quiere decir que durante el segundo semestre de este año iremos viendo cómo poco a poco la economía se va expandiendo, cómo va recuperando su dinamismo. Existen varios indicadores que dan cuenta de esto, entre ellos voy a seleccionar 3. El primero, el hecho de que el crédito y el depósito están aumentando de manera significativa. El segundo, que los atrasos, las obligaciones pendientes desde el gobierno nacional con proveedores están bajando de manera muy significativa. Y el tercero, que están concretándose inversiones internacionales en montos muy importantes. Richard Martínez, presidente del Comité Empresarial. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Alfredo, gracias por la invitación. Al aplicar este dinero en cubrir atrasos con proveedores y contratistas, esos dólares circulan en el sistema financiero dando cierta liquidez al sector privado. ¿Es esto suficiente? ¿Cuánto tiempo dura ese efecto? Mire, Alfredo, el país está viviendo una grave situación económica. Las empresas, las familias ecuatorianas así lo sienten en el día a día, en la carestía del costo de la vida y en el empleo que se ha visto afectado. La pregunta, Alfredo, es si es que seguimos por el mismo camino cometiendo los mismos errores o si encontramos nuevas soluciones. Nosotros como sector empresarial somos partidarios y abogamos y demandamos en consecuencia de que tomemos medidas distintas. ¿A qué costo es esta intervención o esta recuperación de la que ha señalado el ministro de Política Económica? A un costo de más deuda para las generaciones futuras. Nosotros hemos actualizado, estimado Alfredo, la encuesta que realizamos trimestralmente de la situación de actividad económica en las empresas. Un total de empresas que suman 15.000 millones de dólares en ventas, cerca del 15% de la economía nacional nos han respondido. Esta es la situación al segundo trimestre. 9 de cada 10 empresas redujo sus ventas. En consecuencia, menos empleo, menos exportaciones, menos actividad productiva. Le señalaba, Alfredo, que el costo de este endeudamiento es bastante elevado en la actualidad, pero también para las generaciones futuras. Hay que tomar medidas distintas. Como ecuatorianos observamos que enfrentamos un modelo en el que el Estado es el protagonista, con la sobreregulación y además con un déficit fiscal creciente. Debemos apuntar hacia un escenario muy distinto, un escenario en donde el Estado sea facilitador y regulador, donde esa regulación sea inteligente, sea mesurada, pero sobre todo que la política fiscal sea sostenible en el tiempo, tenga un manejo prudente y con transparencia también, Alfredo. Hay una coincidencia generalizada de que se requiere un plan bien estructurado de recuperación económica, con el respaldo de significativos desembolsos de los organismos multilaterales de crédito, FMI, Banco Mundial, BID, CAF, pero ningún candidato presidencial, ni de Alianza País, ni de la oposición, lo va a ofrecer por los prejuicios políticos contra el Fondo Monetario. No obstante, el que llegue a Carondelet lo hará. Así las cosas, ¿cómo ve las perspectivas económicas para estos 9 meses o más hasta que haya un nuevo gobierno y comience a actuar? Alfredo, en esa misma encuesta hemos consultado a las empresas cuáles son sus expectativas para el cierre del año. El 95% de las empresas consideran que su situación a cierre de año será regular y mala. ¿Qué quiere decir esto, Alfredo? Que hay que corregir los problemas de fondo. Cuando observamos este déficit fiscal y esta brecha fiscal, que de acuerdo al presupuesto general del Estado totaliza cerca de 6.000 millones de dólares, la pregunta consecuentemente es ¿cuál es la cifra final en la que va a cerrar esa brecha fiscal este año y qué tan sostenible es mantenerla en el tiempo? Según varios analistas económicos, esto totaliza cerca de 10.000 millones de dólares. Pero más allá de eso, Alfredo, hay que trabajar también en hacer al país atractivo para las inversiones. En la actualidad el país no es atractivo para las inversiones y hay varios indicadores que dan muestra de aquello. En esta misma encuesta
el 70% de las empresas han decidido o retrasar o suspender sus programas de inversión para este año. Entonces, el entorno no juega en favor de esa inversión, de esa producción y del empleo productivo. Fíjese usted, el agobio normativo continúa, este bullying normativo al que hemos hecho referencia durante tantas veces. Durante el año 2014 se emitieron 3 normas diarias relacionadas con el sector empresarial en distintos ámbitos: tributario, aduanero, societario, laboral, etcétera, etcétera. Para el año 2015, el promedio diario de normas fue de 4. Es decir, un incremento del 33%. En esas condiciones, Alfredo, es muy difícil competir porque el empresario tiene que estar atendiendo día a día a la aplicación de estas normas y a la corrección de las normas y no a los temas de fondos centrados en innovación, en la productividad y en la generación de empleo. Sin embargo, otro elemento positivo que destaca el gobierno es la recuperación de la balanza comercial, pero resulta que se debe a las severas restricciones de las sobretasas arancelarias sobre materias primas, bienes de capital y bienes de consumo no perecederos que cubren un 70% de las importaciones. Además, las alzas al IVA y al ICE. ¿Es esto realmente positivo para la economía o la sigue contrayendo? Alfredo, las empresas están haciendo su mayor esfuerzo para capear la crisis. El problema es que tenemos un Estado y una agenda tributaria que ya se ha convertido en un problema estructural para las empresas. En los últimos 7 años, entre 2007 y 2014, la última cifra disponible, de acuerdo a la Comisión Económica para América Latina, el crecimiento de la carga tributaria en Ecuador ha sido 4 veces superior al crecimiento promedio en América Latina. Y hay temas como el impuesto a la salida de divisas, como el impuesto mínimo, como las propias sobretasas arancelarias que generan muchos problemas. En el caso del impuesto mínimo resulta injusto que haya empresas que sin generar rentas tengan que pagar un impuesto a la renta y que en esta época se tribute o se anticipe sobre la operación de la compañía más que sobre la renta propiamente dicha. Vamos a casos concretos, Alfredo. Hay una empresa, por ejemplo, que está dedicada al sector de camiones pesados. En el año 2014 tributaba cerca de 55 millones de dólares. En el año 2015 se redujo a la mitad ese nivel de ventas, perdón. Una vez hecho el ajuste de gastos para mantener y sobrevivir a la empresa, que incluye también el empleo, lamentablemente, esa empresa no llega a generar utilidad, pero tiene que pagar un impuesto mínimo por cerca de 300.000 dólares. Se ha enviado a la Asamblea un proyecto de ley de incentivos tributarios. El sector empresarial no está demandando más incentivos, lo que demanda es que se eliminen los desincentivos. El impuesto a la salida de divisas también es un impuesto perversamente recesivo. De los 1.000 millones de dólares que pagamos los ciudadanos directa o indirectamente, 500 millones de dólares paga el sector empresarial en insumos, materias primas y bienes de capital, sobre los cuales luego tiene que pedir devolución al Estado. En este año, cuando tenemos mayor liquidez, lo sensato, lo prudente y lo eficiente sería garantizar que esas empresas puedan acceder a esos insumos, materias primas y bienes de capital sin el pago de dicho tributo, Alfredo. Por otro lado, las medidas del gobierno están orientadas a mantener el modelo económico de gran participación estatal en la economía. Esto obviamente tiene un efecto en algunos segmentos del sector productivo privado y también en el ámbito electoral. Se continúa aumentando los créditos del Banco Central al gobierno. Según la carta semanal de Cordes, al 11 de agosto, el saldo de los papeles emitidos por el Ministerio de Finanzas en poder del Banco Central llegó a 3.149 millones de dólares, es decir, 300 millones más que la semana previa y 1.840 millones más que en diciembre de 2015. Esto se da en el marco del programa de inversión de excedentes de liquidez. O sea, ¿cómo afecta al sector privado que el gobierno continúe absorbiendo la liquidez del sistema del sector productivo privado y trasladándola al gobierno? Mira, Alfredo, como sector empresarial nosotros somos muy escépticos y tenemos muchos cuestionamientos a los resultados de la política económica y la política productiva. En este caso concreto, evidentemente, dentro de todo el entorno que necesita el sector empresarial para invertir, consta la sostenibilidad fiscal. El modelo en su parte económica, tal como está estructurado, no es sostenible en el tiempo. ¿Qué pasa, Alfredo, si el día de mañana vuelven a caer los precios del petróleo? ¿A qué vamos a recurrir como país? ¿A más deuda?
a más impuestos. ¿Es ese el camino? Nosotros creemos que no, por el bienestar de los ecuatorianos. Y las cifras, al final del día, y todas estas políticas se traducen en lo que más les interesa a los ciudadanos, que es su trabajo. Fíjese usted, la estructura del empleo no ha cambiado en los últimos años, se mantiene igual. Y la informalidad, al contrario, ha crecido. Hoy por hoy son más de 3 millones de personas que se encuentran laborando en la informalidad. Vamos a cifras un poco más concretas. Durante el último año, entre junio del 2016 y junio del 2015, de acuerdo al Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos, cerca de 1.400 personas diariamente, cada día, se han incrementado en el empleo inadecuado. 1.400 personas y 220 personas diariamente han pasado al desempleo, totalizando en ese caso 80.000 personas. Es de eso lo que hay que revertir, Alfredo. No podemos tratar de enrumbar al país en un escenario tan complejo como esto, tomando exactamente las mismas medidas y cometiendo el escenario los mismos errores. económico es complejo, pero el escenario político es peor porque como es electoral, los unos calculan que la situación se empeora y los otros calculan a mantener su modelo. O sea, así las cosas, ¿qué más queda? ¿Esperar el resultado de las elecciones? Bueno, Alfredo, nosotros aspiramos a que los actores políticos actúen con la sensatez que necesita el país y con la seriedad de responder al empleo de los ecuatorianos. Como sector empresarial estamos ya preparando agendas de propuestas para entregar a los candidatos y fomentar el debate público sobre estos temas, el empleo, la producción, la sostenibilidad fiscal que nos afectan al final del día a todos los ecuatorianos. Richard Martínez, presidente del Comité Empresarial, gracias por acompañarnos en Contacto Directo. Muchas gracias.